Pro-Social Work te invita a una conversación acerca de cómo mejorar el trabajo colaborativo, la inclusión en las organizaciones y la responsabilidad social. Cómo, desde el punto de vista administrativo, podemos salir del status quo. Pro-Social Work en formato podcast. Mi nombre es Fernando Romanelli. Actualmente soy coordinador de programas de la Fundación ASIAPO, que es la atención comunitaria integral al paciente oncológico. Antes fui director ejecutivo de APEI, que es Asociación para la Ayuda a Pacientes de Enfermedades Hipofisiarias. En poco tiempo se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. Se efectúa en el último día del mes de febrero, que justamente puede variar si es un año bisiesto o no, pudiendo ser un 28 o un 29 de febrero, siendo por lo tanto un día poco frecuente. Agradezco a Pro-Social Work la oportunidad de referirme a estas patologías. Llego al mundo de las organizaciones de pacientes luego de haber sido diagnosticado por acromegalia. Es una enfermedad poco frecuente provocada por un adenoma, que es un tumor no canceroso en la hipófisis. Que produce este adenoma, produce la secreción en exceso de hormona de crecimiento. Cuando esta enfermedad se produce antes del cierre del cartílago de crecimiento, se llama gigantismo. Son enfermedades poco frecuentes y cuando me la diagnosticaron ya en el año 2000, realmente nunca había escuchado hablar de ella. Si bien internacionalmente se las conoce como rare disease, la traducción literal puede causar confusión. Estas patologías reciben este nombre no por la rareza de su naturaleza, sino por la rareza de su frecuencia. Por esta razón se utiliza la denominación de enfermedades poco frecuentes o EPOF. Las EPOF son aquellas que afectan a un número limitado de personas, una persona cada 2.000 habitantes, en general. En su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas y en muchos casos pueden producir algún tipo de discapacidad. Gran cantidad de ellas son graves y tienen riesgo de vida para los pacientes si no son diagnosticadas a tiempo y se tratan de la manera adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas, que inciden en la población mundial entre un 5 y un 8%. Si bien su característica es la baja prevalencia, se estima que la cantidad de afectados por estas enfermedades en la Argentina es de aproximadamente 3.200.000 personas, y si hablamos de Iberoamérica en general, ya son más de 42 millones de personas. Las enfermedades poco frecuentes se caracterizan por una gran cantidad de síntomas que varían no solo de enfermedad en enfermedad, sino también dentro de la misma enfermedad. Además de que muchos de estos síntomas pueden confundirse o camuflarse como de otras enfermedades. Por esta razón, uno de los íconos con los que se las identifica es la cebra, que con sus rayas se camufla. La misma condición puede tener manifestaciones clínicas diferentes de una persona afectada a otro, e incluso puede haber una gran diversidad de subtipos de la misma enfermedad. Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades poco frecuentes, no todas las enfermedades poco frecuentes son enfermedades genéticas. Por ejemplo, existen enfermedades infecciosas muy poco frecuentes, así como enfermedades autoinmunes y cánceres como los NET o tumores neuroendocrinos, que también son muy poco frecuentes y generalmente se llega a un diagnóstico muy tardío porque sus síntomas se confunden con otras patologías. El hecho de sufrir una de estas patologías no nos convierte en raros. La enfermedad no nos define. Todos somos únicos y diferentes. Lo diferente en el caso de la EPOF es que debe enfrentarse un paciente en relación a aquellos que están afectados por una enfermedad prevalente a muchos otros inconvenientes. El diagnóstico tardío, la escasez de información y de conocimientos científicos sobre las enfermedades poco frecuentes,
La falta de profesionales y centros especializados, sumado a esto las dificultades en el acceso a los tratamientos, generan un contexto difícil y justamente poco frecuente al que el paciente se enfrenta todos los días. Son muchas y variadas las dificultades que debe enfrentar un paciente con enfermedades poco frecuentes. Por un lado, no contar con la información adecuada y suficiente sobre lo que nos afecta, sumado a la poca cantidad de centros especializados que existen en la Argentina y los países de la región. Por otro lado, el limitado número de especialistas capacitados para atender los diferentes casos, dado la baja prevalencia de este tipo de patologías, y mayormente están en los grandes centros urbanos. En su gran mayoría los pacientes deben recorrer un largo camino para llegar a un diagnóstico correcto, entre centros y médicos de distintas especialidades, no solamente por el desconocimiento en sí de las enfermedades, sino también porque pueden tener síntomas comunes a otras patologías. En mi caso fui un afortunado, ya que logré llegar con relativa rapidez al diagnóstico. La acromegalia produce el crecimiento de las extremidades, pies, manos, mandíbula, nariz, pero estos cambios se dan muy lentamente, por lo que en general la persona afectada y el entorno cercano a ella no los notan fácilmente. Tuve la fortuna de que amigos médicos que hacían más de un año que no me veían notaron estos cambios y me recomendaron ver a un endocrinólogo, que es el especialista para estas enfermedades, que confirmó el diagnóstico, me indicó un tratamiento con medicamentos con los cuales pude controlar la hormona de crecimiento y de esta manera programar la cirugía para buscar extirpar el adenoma que provocaba la enfermedad. Este diagnóstico relativamente temprano permitió que la cirugía no solamente fuera exitosa, sino que pudieran sacar todo el adenoma y quedara curado de esta enfermedad, quedando solamente secuelas de déficit de algunas hormonas que suplanto con medicación. Esto demuestra la enorme importancia de que se conozcan estas patologías, que los profesionales de la salud las tengan en cuenta a la hora de diagnosticar y que el paciente tenga acceso a los tratamientos necesarios. En muchos casos, un diagnóstico precoz puede significar nada menos que la cura de la enfermedad, o en otros casos poder controlarla y lograr una mejor calidad de vida del paciente. Por esto es vital que el tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico sea el menor posible, ya que de no darse, puede darse secuelas irreversibles e incluso algún grado de discapacidad. Las enfermedades poco frecuentes producen un alto impacto emocional en la vida de los pacientes y su familia. Las dificultades y demoras en diagnóstico, que en promedio es de alrededor de 4 años, pero que puede llegar a ser de 10 años o más, afectan emocionalmente a la persona, que muchas veces recibe respuestas equívocas o incluso contradictorias, que no hacen más que aumentar la incertidumbre y la angustia que todo diagnóstico de por sí tiene. En los casos de diagnóstico incorrectos, estos sentimientos se incrementan, haciendo que la vida del paciente y su entorno se vea afectada en todos los ámbitos, sea escolar, laboral, social. Contrariamente a lo que se supone, el diagnóstico certero, en muchos casos lo que se genera es alivio, porque finalmente el paciente sabe y puede poner un nombre a la enfermedad, pero también generan situaciones nuevas e inesperadas. El aislamiento, la posibilidad de la muerte, son algunas de las dudas a las que el paciente se enfrenta al momento del diagnóstico. Entre ellas también, por ejemplo, la sensación de sentirse diferente. Algo para destacar es que mientras el paciente no llega al diagnóstico correcto, el impacto en el sistema de salud es altísimo. Estudios clínicos innecesarios, medicación que no corresponde, días de internación evitables, ausentismo escolar y o laboral, y hasta secuelas con diverso grado de discapacidad. Todo esto evitable en gran medida con un diagnóstico temprano y un tratamiento realizado en forma correcta. A partir de estudios socioeconómicos realizados en los Estados Unidos y en Europa sobre las enfermedades poco frecuentes,
se comprobó que la asistencia integral al paciente en tiempo y forma genera un costo mucho menor para el sistema de salud a largo plazo, comparado con los gastos que debe afrontar en estudios, días de internación y prácticas innecesarias. Un desafío para las organizaciones de pacientes de la Argentina y toda la región es la de generar estadísticas e información para poder demostrar esto justamente este inconveniente a los tomadores de decisión. La falta de información estadística es lamentablemente una de las características de todos los países de la región. En lo personal puedo tomar las palabras de un amigo de Brasil con el mismo diagnóstico: bendita acromegalia, porque como él me permitió transformar mi vida en muchos sentidos, entre ellos entrar al mundo de las organizaciones de pacientes y buscar que los pacientes en general y los de las enfermedades poco frecuentes en particular lleguen a un diagnóstico temprano, al tratamiento adecuado y tengan la mejor calidad de vida posible. En la Argentina existe FADEPOC, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y organizaciones similares en otros países de la región, además de ALIBER, que es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que nuclea a organizaciones de toda Iberoamérica. Estas organizaciones, tanto ALIBER como las de cada país, con la fuerza de la unión, buscan generar la información tan necesaria para poder influir en políticas públicas, como así también capacitar y profesionalizar a sus integrantes en la cada vez más compleja y necesaria tarea que tienen por delante. Como cierre podemos decir que hay enfermedades poco frecuentes visibles, pero otras que no lo son, y que una enfermedad no define a una persona. La difusión de estas patologías, la capacitación en estas de los profesionales de la salud, la investigación para lograr los tratamientos para enfermedades que aún no lo tienen, entre otras muchas cosas, redundarán sin ninguna duda en beneficio de los pacientes y en una mejor calidad de vida para ellos.